Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel y lo que están escuchando aquí detrás mío son las vacas rojas. Tenemos el privilegio que nos abrieron las puertas, podemos entrar a filmarlas. Les voy a contar una pequeña historia sobre las mismas y les recuerdo de que estamos en Shiloh, la primera capital de Israel. ¡Wow! La primera capital de Israel cuando entramos a la tierra prometida. Me dieron solo 5 minutos para filmar, vamos a filmarlas, vamos a salir afuera y les voy a seguir contando el relato sobre esta ciudad. Entremos. Toda Gapá. Este será otro paseo con la Biblia en la mano desde el lugar de los hechos en busca de capítulos, versículos, personajes, hoy lugares. Shiloh, la primera capital de Israel en su tierra prometida. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden llevarse cosas de aquí, Tierra Santa, un pedacito de Tierra Santa a los salones de vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes están. Cómo visitarla, pinchando en el enlace de aquí arriba o en el primer enlace de este y todos los videos. Amigos, cuando vengan aquí de visita a Shiloh, lo primero que van a encontrar es un mapa como este. Un mapa de la distribución de las tierras a las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque en este mismo lugar, otra de las cosas que aconteció fue el sorteo a las tierras que iban a heredar cada una de las tribus. Y acá tenemos el mapa. Tenemos a la tribu de Shimón, que estaba dentro de la tribu de los territorios de Judá, en el sur, en la zona desértica. Tenemos a la tribu de Binyamin, que al ser pequeña recibió pequeños territorios, pero importantes. Tenemos Dan, que recibieron los territorios en la costa del Mediterráneo, pero que no pudieron conquistar, entonces se tuvieron que mudar al norte. Ya lo vimos en unos videos. Vimos a los hijos de José, que recibieron todo el centro del país. Efraín y Menashe, toda la parte centro del país. Y en Efraín estamos nosotros aquí, porque las tierras de Efraín fueron donde se levantó el Mishkan y aquí venían los hijos de Israel 3 veces por año. Cuando vamos al norte, a la zona de la Galilea, tenemos a Isashar, a Zvulun, Naftalí, hermanos cristianos, de aquí viene Jesús de Nazaret, Asher, otro de los hijos, y del otro lado del Jordán tenemos a los que todavía no entraron a Israel, que son Gad y Reubén. Amigos, vamos a hacer un recorrido y les aseguro de que este video no se lo van a olvidar. Hay algo acá escondido que no dejan filmar, que yo voy a intentar por todos los medios filmarlos. No quiero prometerles de lo que es porque no sé si voy a poder filmar. Lo que sí les puedo asegurar es de que voy a intentar. Empecemos. Tanto a mí como a toda esa gente y quien visita este lugar, al caminar y respirar el aire de Shiloh, nos cuesta imaginar que durante siglos fue el centro espiritual de todo Israel. Increíble, ¿verdad? Aquí no comenzó una ciudad cualquiera, aquí llegó el pueblo después de conquistar gran parte de la tierra prometida y aquí mismo ocurrió uno de los momentos más importantes de toda la historia bíblica, el reparto definitivo, como les dije, del territorio entre las tribus de Israel. Josué reunió a los líderes de Israel y desde este mismo lugar se realizó el sorteo que determinó dónde vivirá cada tribu. Y a partir de ese momento, Shiloh dejó de ser un punto más en el mapa y se convirtió en el corazón de la nación. La Biblia dice en Josué, toda la generación de los hijos de Israel se reunió en Shiloh y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Ese versículo parece sencillo, pero marca un antes y un después. El tabernáculo que había acompañado al pueblo durante el desierto encontraría aquí un lugar estable por primera vez. Frente nuestro los montes de Shomrón o Samaria, montañas que atravesó durante generaciones cada peregrino que quería presentarse delante de Dios. Desde cualquier lugar de Israel, incluso los más lejanos, venía el peregrino hasta aquí, Shiloh. Aquí se ofrecían los sacrificios, aquí servían los sacerdotes y aquí llegaban personas de todas las tribus para las grandes celebraciones. Mientras camino entre estas excavaciones, yo pienso que muy pocas personas relacionan este lugar con algo que hoy vuelve a despertar interés en todo el mundo. Cuando se los descubra, se van a caer de boca, les aseguro. Es una conexión que empieza y termina aquí. Para entender por qué Shiloh volvió a ocupar un lugar tan importante en nuestros días, primero hay que conocer la historia que comenzó hace más de 3000 años entre estas mismas colinas.
Miren a la derecha, la Ruta 60 actual, que está trazada en el Sendero de los Patriarcas. Una ruta que sigue el antiguo eje montañoso por el que transitaron los patriarcas, los jueces, los reyes de Israel y numerosos personajes bíblicos. A lo largo de esa ruta se encuentran lugares, presten atención, como Hebrón, Belén, Jerusalén, Mitzpah, Betel, Shiloh, Beersheba, Siquem, un montón de lugares, convirtiéndola en una de las carreteras con mayor concentración de historia bíblica de todo el mundo. Mientras seguimos admirados de las riquezas arqueológicas del lugar, yo les quiero contar que una vez que el tabernáculo quedó establecido aquí en Shiloh, toda la vida espiritual de Israel comenzó a girar alrededor de este lugar. Durante siglos, las familias subían hasta aquí para presentar sus ofrendas, celebrar las fiestas y buscar la guía de Dios. Todo ocurría en este mismo sitio, donde hoy solo vemos ruinas, piedras y restos de construcciones que los arqueólogos siguen estudiando. Dos cosas importantes antes de seguir. Estamos hablando de tiempos que Jerusalén aún no era nuestra. Son tiempos de la conquista de la tierra y por ende, si se preguntaron si Jesús estuvo por aquí, no, solo sus ancestros. Lo segundo, aquí estuvo el Arca de la Alianza durante gran parte de ese periodo. Ese era el objeto más sagrado del pueblo de Israel, construido por orden de Dios en el desierto y colocado dentro del lugar santísimo. Si bien no sabemos en qué lugar preciso estaba el tabernáculo aquí en Shiloh, lo que sí sabemos es que la presencia del arca convertiría a Shiloh en el centro religioso de toda la nación. La Biblia describe uno de esos momentos y cito: Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Ese llamado cambiaría la historia de Israel. Samuel crecería aquí entre estas piedras que eran casas, sirviendo junto al sacerdote Elí, y desde este lugar comenzaría el ministerio del profeta que más tarde ungiría a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Pero Shiloh también fue escenario de decisiones equivocadas. Los hijos de Elí abusaron de su posición sacerdotal y el pueblo terminó creyendo que el arca era una especie de amuleto capaz de garantizar la victoria en la guerra. La llevaron al campo de batalla contra los filisteos, esperando que su sola presencia cambiara el resultado, pero ocurrió exactamente lo contrario. Israel fue derrotado, el arca fue capturada y Elí, el sacerdote, murió al recibir la noticia. La Biblia relata ese momento así: y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla y del lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Él había juzgado a Israel durante 40 años. Después de aquella tragedia, Shiloh perdió el lugar que había ocupado durante siglos. El tabernáculo dejó de funcionar aquí y el protagonismo espiritual pasó con el tiempo a Jerusalén. Sin embargo, la historia de este lugar no terminó. Durante mucho tiempo permaneció casi olvidado, es verdad, hasta que miles de años después, en nuestra época, volvió a aparecer en el centro de una conversación que hoy despierta interés dentro y fuera de Israel. Durante muchos siglos, es verdad, Shiloh quedó prácticamente olvidada. La ciudad desapareció, el tiempo cubrió sus construcciones y muy pocos imaginaban todo lo que permanecía escondido bajo tierra. Recién en las últimas décadas comenzaron las excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz calles, almacenes, viviendas, muros como los que estamos viendo y una enorme cantidad de hallazgos que permiten entender cómo era la vida cuando el tabernáculo estaba aquí. Caminar por este lugar, entonces, ya no es solamente recorrer un sitio mencionado en la Biblia. Hoy podemos ver parte de esa historia con nuestros propios ojos. Cada temporada de excavaciones aporta nuevas piezas que ayudan a reconstruir la importancia que tuvo Shiloh durante los primeros siglos del pueblo de Israel en su tierra prometida. El profeta Irmiau, Jeremías, utilizó este lugar como una advertencia para Jerusalén y cito: «Andad ahora a mi lugar en Shiloh, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por maldad de mi pueblo Israel». ¿Entendieron, amigos? Ese versículo demuestra que siglos después de la destrucción de Shiloh, todos seguían recordando lo que había ocurrido aquí. El lugar no había perdido su significado, se había convertido en una lección para las generaciones futuras.
Pero la historia daría otro giro inesperado. Y en estos tiempos modernos volvería a establecerse una comunidad judía en Shiloh y de pronto este lugar comenzaría a aparecer nuevamente en las noticias. Ya no solamente por la arqueología o por su enorme importancia bíblica, sino porque aquí comenzaría uno de los proyectos más comentados de los últimos años. Muy cerca de donde estoy caminando hay un recinto al que casi nadie puede entrar. Allí se encuentran varias vacas rojas que fueron traídas especialmente a Israel y que despertaron el interés de personas de todo el mundo. Para algunos representan simplemente un proyecto religioso, para otros están relacionadas con uno de los temas más debatidos de la actualidad bíblica. Y todo eso hace que Shiloh vuelva a ocupar un lugar que nadie imaginaba hace apenas unas décadas. Después de haber sido el hogar del primer tabernáculo, este mismo lugar vuelve a estar ligado a un capítulo que muchos consideran parte del futuro de Israel. Y si aquí estuvo el primer templo de Dios, desde aquí saldrá el tercer y último templo de Israel. Y eso, amigos, es lo que les quería descubrir. No solo la noticia, sino las pruebas. La sorpresa que les tengo es que aquí las están criando y precisamente hacia allí me dirijo ahora para filmarlas. Amigos, hay muy pocos animales que hayan despertado tanta expectativa como las vacas rojas. Aunque la mayoría de las personas escuchó hablar de ellas alguna vez, muy pocos saben que toda la historia aparece en un solo capítulo de la Biblia y que a partir de ese pasaje nacería una tradición que se mantiene viva hasta el día de hoy. La Torá dice, y cito, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja sin defecto, en la cual no haya falta y sobre la cual no se haya puesto yugo. A simple vista parece un mandamiento más, ¿verdad? Pero con el paso de los siglos se convertiría en uno de los más difíciles de cumplir. La vaca debía reunir condiciones muy precisas y cualquier pequeña imperfección bastaba para descartarla. Por esa razón, encontrar una que cumpliera con todos los requisitos fue siempre un desafío extraordinario. Las fuentes judías enseñan que desde la época de Moshe, de Moisés, hasta la destrucción del segundo templo, solamente existieron 9 vacas rojas aptas. Después de la destrucción del templo, dejaron de existir y durante casi 2000 años nadie volvió a hablar seriamente de criar una nueva. Pero eso cambió hace muy poco. En los últimos años comenzaron distintos proyectos para encontrar animales que reunieran todas las condiciones bíblicas. Varias candidatas fueron descartadas porque al crecer aparecieron pelos de otro color o pequeñas características que las invalidaban. Cada intento volvía a terminar igual y muchos llegaron a pensar que nunca encontrarían una igual. Sin embargo, finalmente aparecieron varias candidatas que despertaron un interés enorme dentro y fuera de Israel. Desde entonces son observadas constantemente para comprobar si continúan cumpliendo todos los requisitos. Esa es la razón por la que el lugar al que me dirijo tiene un acceso muy restringido y por la que casi nadie puede entrar con una cámara. Amigos, eso que ven ahí es el lugar físico, pero la verdadera historia es el lugar donde están. Que precisamente Shiloh, donde hace más de 3000 años estuvo el primer tabernáculo de Israel, vuelva hoy a estar relacionado con un proyecto que muchos asocian con el futuro tercer templo, convierte a este sitio en uno de los lugares más sorprendentes del país. Y ahora voy a intentar entrar y filmar. Si no se puede, lo haré hasta que me echen. Como veo, está imposible, todo cerrado. Ay, 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 todo cerrado. ¿Saben qué? Me voy a dirigir a ellos, les voy a contar quién soy, quiénes somos y les voy a pedir permiso. Quizás eso los convenza, lo dudo. Aquí están. Después de tantos años leyendo sobre ellas en la Biblia y de tantas noticias que aparecieron en los últimos tiempos, finalmente las tenemos delante nuestro. Entiendan por qué este lugar está tan protegido. Cada una de estas vacas está siendo observada constantemente porque todavía deben mantener todas las condiciones que exige la Torá.
Durante siglos, la vaca roja fue mucho más que un animal. Para el pueblo de Israel representó la posibilidad de recuperar la pureza ritual necesaria para acercarse nuevamente al servicio del templo. Después de casi 2000 años sin un templo en Jerusalén, el simple hecho de que hoy existan vacas que podrían cumplir los requisitos bíblicos vuelve a abrir una conversación que parecía pertenecer únicamente a los libros de historia. Para algunos, esto es solo un proyecto religioso. Para otros, es una señal de que la historia bíblica sigue desarrollándose delante de nuestros ojos. Es una prueba. Sea cual sea tu postura, es imposible permanecer indiferente cuando una página escrita hace más de 3000 años vuelve a convertirse en noticia en el Israel de nuestros días. Fuera de lo que cada uno crea sobre el futuro, hay un hecho que nadie podrá discutir. Shilo volvió, como ven, a ocupar un lugar central después de haber permanecido siglos fuera de la historia. El lugar donde estuvo el primer tabernáculo vuelve a ser protagonista de una conversación que hoy involucra la Biblia, la historia y el futuro de Israel. Tal vez esa sea la mayor enseñanza de toda esta visita. En muy pocos lugares del mundo es posible caminar por un sitio donde ocurrieron hechos hace más de 3000 años y al mismo tiempo encontrar acontecimientos que siguen despertando preguntas en el presente. Y esa continuidad entre pasado y presente es una de las cosas que hace único a Israel, y Shilo, y estas vacas por supuesto, es probablemente uno de los mejores ejemplos. Ahora salgamos. תודה רבה.